Hola, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Portillo y el día de hoy voy a estar dando respuestas a muchas de las preguntas que están haciendo sobre el curso de cirugía astral. Vamos a empezar por esta pregunta. ¿Cómo retiro larvas astrales? ¿O cómo hago para quitar larvas astrales cuando detecto a través del péndulo o a través de mi percepción o de mi diagnóstico que hay larvas astrales y cómo puedo entonces retirarlas? ¿Sí? ¿Cómo puedo sacarlas? Muy bien, la respuesta para esto es simple, es igual. Vamos a hacer el mismo proceso de la cirugía astral. Siempre que encontramos larvas astrales, vamos a hacer la incisión, hacemos todo el proceso exactamente igual. ¿Y por qué? Porque muchas veces, o bueno, no muchas veces, sino en prácticamente que en todos los casos, cuando una larva astral se adhiere al campo energético, esta empieza a chupar energía, a sacar energía. Entonces ellas tienen como unas especies de vellosidades, o podríamos decir como unos pequeños tentáculos que se adhieren al campo energético y también de manera como muy profunda, ¿cierto? Entonces muchas veces pueden dejar como especie de huevos o huevos que luego pueden nacer y pueden generarse más larvas astrales ahí. ¿Por qué? Porque están en su ambiente ideal. Entonces no es solamente quitar la larva, sino quitar todos esos residuos, toda esa masa energética que han generado ellas de su propia energía, ¿sí? Porque no es solamente que se posen ahí encima del campo energético, sino todo lo que ellos generan alrededor de esa aura y todo lo que pueden sembrar ahí. Entonces sería muy fácil, sería simplemente sacar la larva. Sí, digamos que es el procedimiento como normal, quita la larva, pero también debemos quitar todo eso que queda ahí en esa zona, como energías densas, suciedades de esas mismas larvas astrales, porque si una larva astral está pegada todo el día ahí permanentemente, ¿dónde creen que hace sus desechos esas larvas astrales? ¿Dónde quedan sus desechos? ¿Dónde queda su plasma o su energía? Pues va a quedar también infectando el aura de la persona. Entonces por eso debemos hacer exactamente el mismo proceso, hacer el corte, aperturamos, hacemos el corte y utilizamos el bisturí, siempre lo vamos a hacer con el bisturí. Vamos a entrar y vamos a ir sacando, vamos a ir extrayendo y llevando a esa agua de sal o a ese catalizador. Recuerda que podemos usar o esta punta o este tipo de punta, ¿sí? Esto es, diríamos que es casi lo mismo, solo que esta tiene un mango que me permite aislar el contacto con el cristal, pero igual puedo hacer la extracción con los dos. Esta tiene una punta más gruesa, o sea que el corte puede ser un poco más denso. Esta tiene una punta más fina, lo que permite que el corte sea mucho más sutil y me permite extraer partículas más pequeñas de energías densas, ¿sí? Muy bien. Otra de las preguntas que también me hacen es cómo extraer una entidad con cirugía astral. Y bueno, realmente no podemos extraer una entidad a través de la cirugía astral. ¿Por qué? Porque como lo han dicho es una entidad, no podríamos extraerla. Para extraerla tendríamos que hacerle un proceso, digamos, un proceso especial, porque no podríamos extraer una entidad con simplemente con el cuarzo, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer en este caso es uno de los ejercicios o una de las prácticas que se realiza es hablar, entrar en contacto con esa entidad, lograr comunicarse con ella y tratar de saber por qué está adherida a la persona, qué hace que esté ahí, si es la misma persona la que la está llamando, si es la misma persona que pidió a esa entidad o pidió a alguna entidad protección, o si pidió o fue a algún lugar y pidió la ayuda de algún ser, entonces ese ser es el que lo está acompañando. Entonces muchas veces esas entidades son atraídas por la misma persona, llamadas por la misma persona o pactadas con la misma persona. Por ejemplo, la persona que hace la invocación a un ser
para que lo ayude a salir de determinada dificultad, para que lo proteja, para que lo guíe, y se queda permanentemente con la persona, y muchas veces la persona ni siquiera recuerda que hizo ese pacto, que hizo ese llamado, y pues bueno, ahora quiere quitársela de encima. En ese caso habría que hablar con esa entidad, como ya mencioné anteriormente, preguntar exactamente qué es lo que quiere, por qué está, y si la persona lo llamó, pues esta entidad va a decir exactamente pues que está porque esta persona lo solicitó o le pidió su ayuda. Muchas veces son familiares, seres queridos, un amante, una novia, un amigo, la abuelita, el abuelito. Entonces le decimos, por favor, no te vayas, quédate conmigo, acompáñame, ayúdame. Bueno, cantidad de cosas que se dicen, y después no nos damos cuenta de que lo que hicimos fue que esa entidad se quedara cerca de nosotros, acompañándonos, guiándonos, o muchas veces también pueden ser entidades efectivamente enviadas, ¿sí? Que otra persona envía para que haga daño, o para que obstaculice, o para que esta persona no prospere o no consiga pareja o se separe, bueno, infinidad de cosas. Entonces lo importante es saber qué es lo que quiere esa entidad. Bueno, ¿y cómo hacemos para saber eso? Es muy sencillo realmente. Yo siempre, una de las cosas que más recomiendo es que empecemos a desarrollar sensibilidad, empezar a sentir, empezar a escuchar, empezar a ver con los ojos cerrados. Y por ejemplo, cuando estamos en contacto con, con esta persona, cuando estamos en el proceso de sanación, lo que hacemos es preguntar, ¿sí? Preguntamos a esa entidad que, por qué está ahí, cuál es el motivo de que esté ahí y cuál es la función. Muchas veces esta entidad, si tenemos la capacidad de escuchar, nos va a hablar, nos va a susurrar. Si tenemos la capacidad de ver a través de nuestra visión, pues vamos también a ver que nos habla y a entender su lenguaje telepáticamente. Eso va a suceder. Si no hay esa capacidad, podemos utilizar el péndulo, y con el péndulo ir haciendo las preguntas. O sea, un péndulo sencillo, o cualquier tipo de péndulo que nos sirva para obtener un sí y un no. Cuando hacemos la pregunta, por ejemplo, debemos preguntar o que siempre las respuestas o la forma de respuesta sea para un sí o para un no. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, o pregunto con el péndulo, ¿hay una entidad con esta persona, acompañando a esta persona? El péndulo me va a decir sí o me va a decir no. Digamos que sí, perfecto. Yo puedo preguntar, después de que me dijo que sí, yo puedo preguntar, esta entidad, o pregunto, ¿esta entidad es un familiar de esa persona? Me dice sí, me dice no. Si me dice que sí, bueno, ya sé que es un familiar. Si me dice que no, pregunto, ¿es un amigo? Ok, no. Bueno, cuando ya sé que no es un amigo ni es un familiar, pregunto, ¿es una entidad enviada? Me dice sí, o tal vez me diga no. Entonces ahí voy descartando, poco a poco voy descartando, hasta que voy logrando entender qué tipo de entidad es, de dónde viene. Por ejemplo, si me dice que es un familiar, pues pregunto, ¿es un abuelito? ¿Una abuelita? Me dice sí. Ah, ok, ya entiendo. Entonces es la abuelita. Entonces le pregunto a la persona, oye, mira, tu abuelita está viva o tu abuelita falleció. Trato de ir como a concretar. Si me dice que sí, ah bueno, ¿cómo te la llevabas con tu abuelita? Me dice muy bien, yo quería a mi abuelita mucho, y cuando murió, ¿qué pasó? Ah bueno, mi abuelita, yo lloré mucho y no quería que mi abuelita se muriera, y en fin. Entonces ahí empezamos como a atar cabos, como se dice, y le decimos a la persona, mira, lo que pasa es que es tu abuelita la que está contigo porque tú no querías que tu abuelita se fuera, entonces ella te quiere mucho, te ama tanto que se quedó o se ha quedado acompañándote, guiándote. Entonces, pues, y ahí seguimos, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Que tu abuelita siga contigo o que finalmente tu abuelita se vaya, que te deje tranquila? Y eso pues lo vas haciendo en un acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento es que voy acompañando tanto a la persona, tanto al paciente, como al ser que está del otro lado. Si es, por ejemplo, otro tipo de entidad, una entidad que ha sido enviada, pues sigo preguntando. Es una entidad que ha sido enviada para hacer daño a esa persona? Sí.
o ha sido una entidad para protegerla, ha sido una entidad enviada para guiarla. Voy descartando para qué ha enviado esa entidad. Pregunto también, bueno, ¿quién la envió? Ah, le envió un exnovio, un exmarido, una exesposa, un amigo que ya no es amigo, una amiga que ya no es amiga. Entonces enviaron la entidad para que le hiciera daño y ya íbamos descartando. Bueno, ya logramos saber más o menos de dónde viene la entidad, qué tipo de entidad es. Luego, lo que queremos es que esa entidad se vaya, sí, que ya no esté más. Entonces, con el consentimiento de la persona, o sea, yo le pregunto al paciente, ¿quieres que esa entidad se vaya o se quede contigo? Entonces, muchas personas a veces dicen, se asustan y dicen, no, 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 ¿cómo voy a querer yo esa entidad? Yo no quiero esa entidad, yo quiero que esa entidad se vaya. Y se asustan y se atemorizan y uno le dice, bueno, pero si llevas compartiendo con ella 15, 10, 5 años, ¿por qué el miedo ahorita? Si ya hace parte de ti, te ha acompañado o te ha ayudado o tal vez te ha bloqueado todos tus proyectos, toda tu vida, todas tus relaciones, pero ha estado ahí todo el tiempo. Entonces simplemente la idea es hablar con esa entidad, decirle a esa entidad. Entonces lo que haces es que amorosamente hablas con ella, le pides a esa entidad que por favor esta persona quiere seguir su proceso totalmente sola, que quiere seguir adelante sola, que quiere demostrar su poder, su valentía frente a la vida, ¿sí? Que ella quiere ser capaz de solucionar toda su vida, todos sus problemas, que ella quiere evolucionar como ser individual, ¿sí? Y que le da muchas gracias, o sea, le da muchas gracias a esa entidad o a ese espíritu por haberlo acompañado, por haber ayudado o no ayudado en el proceso, dificultado las cosas o lo que haya sido. Entonces de todas maneras agradecemos y pedimos a esta entidad que vaya hacia la luz. Le damos una despedida amorosa, ¿sí? Y pedimos que vaya hacia la luz. ¿Cómo le pedimos? Y le decimos, mira, si de pronto sabemos el nombre, pues fantástico. Si no, le decimos, mira, sigue la luz, mira esa luz que está a tu derecha o a tu izquierda, o mira hacia arriba y ve esa luz. Entonces, cuando tú dices luz, ponla en cualquier lado, arriba, al lado, atrás, adelante. Ella va a mirar y va a ver esa luz, porque es una luz que estás creando, y se va a dirigir hacia esa luz. Entonces le vas a decir, por favor, sigue esa luz para que tú también descanses, para que tú también tengas una evolución, tu evolución individual, y puedas avanzar a otra misión, puedas progresar en la misión que tienes, puedas evolucionar, puedas ir más allá, para que tengas también un descanso, porque has estado trabajando mucho, divagando mucho. Entonces ya te mereces algo mejor. Así que sigue la luz, avanza. Los ángeles te van a acompañar. Y en este caso pues puedes pedir la ayuda del arcángel Miguel o del arcángel Zadkiel para que acompañe a esa entidad, para que la guíe, para que la proteja, simplemente para que la guíe está bien, ¿sí? Y esa entidad se sienta segura, se sienta acompañada y se dirija hacia la luz. Ahí lo que debes también es sentirte seguro, ver que esa entidad va hacia la luz. ¿Eso cómo sucede? Pues como yo estoy con mis ojos cerrados, yo estoy viendo, estoy conversando con esa entidad y veo que esa entidad finalmente se dirige hacia la luz y se va, ¿sí? Eso lo puedes hacer tú como terapeuta o lo puede hacer la persona misma, hablando con su propia entidad o con la entidad que todo el tiempo lo ha acompañado. No debería haber miedo, ¿por qué? Porque es que ya ha estado ahí por, no sé, por un año, por 5 años, por 10 años. Hay personas que pueden tener hasta 50 años conviviendo con una entidad. Y pues siempre ha estado ahí, bien o mal ha estado ahí. Entonces ese sería como el proceso. Ya después simplemente lo que haces es hacer un barrido energético, pasar incienso por encima del campo áurico, tratar de armonizar toda ese ser, bueno, esa persona que está ahí, ese paciente. ¿Para qué? Para que no quede ese vacío, para que quede una sensación de paz, de alegría y de felicidad. Porque de todas maneras, como se va a ir algo con lo que estaba acostumbrada a estar todo el tiempo, pues de pronto vaya a sentir un vacío. Entonces es importante armonizar todo ese campo áurico nuevamente para que se regule y la persona se sienta en confort, se sienta en paz, sienta incluso felicidad
por ese desprendimiento, ¿no? Porque es como, de todas maneras, si se fuera un ser, si se fuera un ser querido, una persona que te ha acompañado todo el tiempo, pues tal vez te haga falta, ¿no? Muy bien. Otra de las preguntas que normalmente me hacen es ¿qué tipo de bloqueos o de energías puedo retirar con la cirugía astral? Y bueno, podemos retirar diferentes tipos de energía o bloqueos. Bloqueos, nos referimos a un bloqueo. A ver, ahí normalmente en nuestro cuerpo la energía está circulando, está moviéndose en todas las direcciones, ¿cierto? Ahora, un bloqueo significa que esa energía se quedó estancada en un lado y empieza a acumularse ahí y esa energía no se mueve y se va haciendo más grande ese bloqueo. Imagínate lo siguiente. Imagínate que hay una autopista o una avenida, ¿sí? Y hay un carro que por aquí soy motivo se vara y empieza a generarse un trancón, ¿cierto? Entonces, entre más carro haya o entre más energía haya y no logren mover ese carro que se varó, pues más trancón se va a generar, va a ser mucho más grande. ¿Qué debo de hacer para que esa energía siga circulando? ¿Por qué? Porque va a obstaculizar todo ese flujo y esa energía bloqueada va a generar más energía bloqueada. Más energía se va a quedar sin poder moverse, entonces se queda estancada y se forma un gran trancón, se forma un gran bloqueo. Entonces yo debo quitar eso que generó ese bloqueo. Entonces lo retiro y esa energía va a empezar a fluir. Ahora, si ves que esta zona de aquí para allá está vacía, no hay movimiento energético, entonces este flujo va a empezar a moverse, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que muchas veces cuando liberamos esos bloqueos van a haber ciertas corrientes energéticas y van a haber también ciertas manifestaciones. Por eso muchas personas cuando se les quitan esos bloqueos pueden sentirse mareadas, con dolor de cabeza, se sienten débiles, sienten como corrientes en el cuerpo, hay sensaciones extrañas, pero es por eso, porque quitamos un bloqueo y ese flujo sigue. Como por ejemplo, también un ejemplo parecido es el de la manguera, ¿no? Obstaculizamos o presionamos la manguera por donde va el agua. ¿Y qué va a hacer? El agua se detiene, entonces ya no fluye agua, pero cuando quitamos ese bloqueo, esa presión ahí, el agua va a seguir fluyendo. Entonces se va a sentir nuevamente esa corriente de energía, porque ya no hay un bloqueo. Entonces ese bloqueo va a generar más energía densa. ¿Por qué lo quito? Porque quiero que mi sistema energético esté fluyendo correctamente. Porque si no fluye correctamente, pues ese bloqueo va a generar que ciertas zonas de mi cuerpo no esté circulando la energía, y cuando no circula la energía, esas zonas de mi cuerpo van a estar funcionando a un porcentaje menos, ¿no? Por ejemplo, en vez de estar funcionando al 100%, puede estar funcionando al 50, al 40, al 70, incluso muchas veces a menos del 10%. Entonces yo no quiero que partes de mi cuerpo o funciones de mi cuerpo estén limitadas, quiero que estén totalmente en funcionamiento, ojalá a su máxima capacidad. Por eso buscamos que todo nuestro cuerpo esté en total armonía, esté en total perfección, bueno, no lo llamemos perfección, pero sí en armonía, que esté fluyendo de manera correcta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos trabajar? ¿O qué más podemos quitar con la cirugía astral? Muchas veces entramos a lugares, ¿sí?, donde hay energías densas. Puede ser, por ejemplo, entramos a una funeraria o fuimos a una funeraria, fuimos a un sepelio, a un entierro, fuimos a un crematorio, fuimos a una morgue, fuimos a un bar donde tal vez vendan drogas o tal vez hayan ciertas energías de prostitución o, bueno, mucha energía de alcoholismo y demás. Y lo que hacemos es traer esas energías densas o contaminarnos con esas energías densas, ¿sí? Digamos, cuando una persona va a un cementerio, pues en un cementerio casi siempre hay tristeza, desolación, hay entidades, hay larvas astrales. Bueno, podemos encontrar gran infinidad de energías, ¿cierto? Y muchas veces esas energías se adhieren a nuestro cuerpo porque les gustó algo, ¿sí? Y como siempre, o muchas personas van desprotegidas,
Es como si dejaras la casa abierta para que cualquiera entrara, pues ellas simplemente entran, se adhieren y ya. Y después simplemente no haces una limpieza ni nada por el estilo, o sea, totalmente descuidado, descuidada energéticamente. Y cuando menos piensas, empieza a enfermarse tu cuerpo, y empiezas a tener malos sueños, pesadillas, angustias, y empiezas a afectarte energéticamente. ¿Por qué? Porque recogiste basura de otros lugares que no, pues que nada que ver. Así sucede cuando vamos, por ejemplo, a un bar, a una discoteca, y la energía en ese lugar es muy densa, muy pesada. Nos traemos esas energías y muchas veces empezamos a tomar conductas que no eran de nosotros. Por ejemplo, empezamos a tener problemas con el alcohol o con las drogas o con el sexo y demás. ¿Por qué? Porque traemos ciertas energías, ciertas larvas, gusanos que van a influenciar o van a tener la necesidad de querer eso, entonces te van a utilizar a ti para que tú seas su proveedor, ¿sí? Entonces van a influenciarte para que tú vayas nuevamente a consumir alcohol o tal vez busques droga o tal vez busques sexo constante y sexo, bueno, sexo fácil, eh, promiscuidad y demás, porque ellas necesitan alimentarse, necesitan energía. Eh, de esas energías estamos hablando. Entonces, lo que hacemos en cirugía astral es hacer ese proceso de limpieza, ¿cierto? Extraer todas esas energías. Efectivamente, para poder localizarlas debemos desarrollar la sensibilidad, debemos ser capaces de sentir, porque si no sentimos nada, pues no vamos a quitar nada. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está. Es como cuando entramos a un cuarto totalmente a oscuras, ¿sí? Y vamos a buscar, no sé, algún objeto, pero imagínate que entras así con los ojos cerrados y no sabes dónde está, no sabes dónde está, no encuentras, no sientes, no ves nada, pues tal vez no encuentres nada. Es lo más probable, ¿cierto? Por eso debemos desarrollar esa capacidad de sentir a través de nuestras manos, de nuestros propios centros de energía, activar mucho Ajna Chakra para tener esa capacidad de ver, trabajar mucho con Anahata para tener esa capacidad de sentir y de percibir, para trabajar Vishuddha para tener también esa capacidad de escuchar y demás. Es muy importante estar trabajando esos centros de energía para tener esas percepciones muy afinadas. Nuestras manos son súper importantes. Entonces, cuando tú vas pasando la mano por el campo energético del paciente, tratas de sentir, ¿sí? Tienes que sentir la diferencia cuando tocas cada paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente emite una energía y algunos son más densos, unos son más sutiles. Te vas a dar cuenta o vas a empezar a sentir, digamos que esos serían como los primeros pasos, que van a haber pacientes que son más agradables para ti y otros que no lo son tanto, otros con los que chocas, otros con los que ni siquiera a veces quieres tocarlos y hay unos con los que de pronto sí quieres hasta abrazarlos y besarlos. Es su campo energético. Su campo energético está emitiendo determinada energía que afina contigo, que hay afinidad contigo. Trata de percibir eso. ¿Qué energía o qué siento yo que percibo cuando un paciente me agrada, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea niño, o cuando un paciente no me agrada? ¿Qué es lo que realmente siento yo? ¿Qué se siente en su aura? Entonces vas a ver que de pronto alguna es más densa. Con algunas personas cuando las tocas, cuando tocas su campo energético, vas a sentir, por ejemplo, rechazo, vas a sentir como que te chupa energía, vas a sentir, por ejemplo, mal genio, vas a sentir angustia, vas a sentir miedo, vas a sentir no sé, como un estado depresivo, vas a tener imágenes que de pronto no te gustan, no te agradan. Con algo otras personas vas a sentir, por ejemplo, que hay fugas, o sea, que hay un suave viento, así, que hay un cosquilleo en tu mano, pero que repele, que te lleva hacia afuera, no que chupa, sino que lleva hacia afuera. En algo otras personas vas a sentir una aura muy tranquila, que tal vez no te genera nada, sino calma, ¿sí? Entonces cada aura es totalmente diferente, pero ahí es donde está nuestra capacidad de sentir. Y ahí vamos a ir afinando un poco. Entonces, en esas auras, en algunas vas a encontrar lo que decía ahorita, de pronto que sopla energía, en algunas que de pronto como que succiona,
En algo otras vas a sentir unas zonas más calientes, en otras unas zonas más frías, o de pronto aquí siento más frío y acá arriba siento más caliente, ¿sí? En esta siento como que mi mano no pasa, o sea, como si aquí hubiera algo que me agarrara y aquí mi mano fluye más. Entonces, si aquí, por ejemplo, mi mano como que se atasca, es como si hubiese una densidad ahí, ¿cierto? Hay una densidad ahí. Eso es lo que yo llamo densidades, unas energías que están ahí estancadas, que están ahí acumuladas y que yo debo sentirlas, y que cuando yo voy pasando la mano y siento que mi mano de pronto se frena, o que siento una masa ahí, o que de pronto cierro mis ojos y veo ahí como una nube gris en esa zona, ¿sí? Y en este lado no, pues ahí es donde tengo que trabajar, en esa zona. Esa masa energética es la que debo empezar a retirar, a sacar de ahí. Ahora aquí viene otra de las preguntas que normalmente me hacen. Por ejemplo, en una persona con un quiste, una persona con alguna enfermedad grave. Aquí es muy importante, porque recuérdate que no estamos trabajando sobre el cuerpo físico, estamos trabajando sobre el campo energético. Y muchas veces estas enfermedades, estas quistes, estas patologías, somos nosotros los que las estamos generando, ¿sí? Y es que es muy importante. Nosotros las estamos generando tal vez una masa energética y un bloqueo que va a hacer que se manifieste en ese cuerpo físico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un quiste, la persona empezó a generar cierta energía por determinadas circunstancias que se presentaron en su vida, miedos, temores y demás, bueno, cualquier otra circunstancia, y va generando una acumulación energética ahí. Eso pasó no en un día, ¿sí? Pasó en tiempo, años, 2, 3, 4, 5 años, hasta que finalmente se hizo densa y su manifestación en el cuerpo físico. Entonces se fue generando sutilmente hasta que ya tuvo una manifestación física. Aquí hay una masa, ¿cierto? Energética, una masa que está en eso que no vemos, pero que ya tenemos la capacidad de sentir. Ahora, no vamos a quitar el quiste, ¿cierto? O sea, directamente no vamos a ir a quitar el quiste. Vamos a ir a quitar eso que generó el quiste. Entonces debemos ser capaces de sentir esa masa, si hay una masa ahí, si hay una acumulación energética ahí. Lo que hacemos es extraer toda esa masa energética que alimenta ese quiste, o esa patología, o esa enfermedad. La retiramos totalmente, y muchas veces va a ser necesario no solamente una cirugía astral, sino varias cirugías astrales. Esto, pues efectivamente debemos testearlo con el péndulo o haciendo algún tipo de diagnóstico. Ideal preguntar con el péndulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona sigue generando más esa energía. Entonces, por ejemplo, yo puedo retirar esto hoy, pero la persona sigue generándolo nuevamente. Entonces a los 3 meses o a la semana o a los 15 días, la persona sigue generando esa masa energética. Entonces, ¿qué debo hacer? Volver a retirar hasta que esa masa energética ya finalmente no esté. Como ya esa masa energética no va a poder alimentar más acá, en la parte física, porque ya está, o perdón, ya no está, entonces eso que está sucediendo físicamente ya empieza a debilitarse poco a poco. No es que va a desaparecer automáticamente, no, porque ya se densificó. Lo que necesitamos es quitarle esa energía que lo genera para que se vaya debilitando y vaya disminuyendo, ¿sí? Entre más limpio esté ese campo energético, más fácil va a ser que ese quiste o esa enfermedad o esa patología empiece a disminuir. Sí ha sucedido en casos sorprendentes que a los 3 días tal vez ya no haya nada, ¿cierto? En la manifestación física. En algo otro se puede demorar meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende efectivamente de la concentración que ya hay físicamente. Bueno, eso en cuanto a las enfermedades. Ahora, en nuestros chakras, vamos exactamente igual con nuestros chakras. ¿Qué sucede con los chakras? Sabemos que nuestros chakras deben estar girando en sentido de las manecillas del reloj, que deben estar girando armoniosamente. Eso significa
que, por ejemplo, muchas veces pueden estar girando, pero están girando muy lento. Entonces, muy lento no me sirve y demasiado rápido tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque demasiado rápido puede gastar mucha energía y puede debilitarme. Y demasiado lento es porque efectivamente no va a fluir la energía que necesito. Entonces debe ser algo intermedio, algo armónico. Muchas veces en los centros de energía también se acumulan ciertas densidades, ciertas masas energéticas, bien sea generadas por nosotros o incluso enviadas por otras personas, ¿sí? En este caso estaremos hablando de magia ritual, bueno, magia ritual negativa, ¿no? Porque hay magia ritual efectivamente positiva, pero estamos hablando de brujería y principalmente casos de hacer daño a la otra persona. Entonces, muchas veces cuando palpamos o sentimos ese chakra de pronto demasiado frío, demasiado absorbente, sentimos si hay una energía que de pronto no me gusta, no me hace sentir bien, siento que me desgasta, siento que es... no sé, se generan sensaciones muy feas. Bueno, sí sé, se generan sensaciones muy feas, sensaciones desagradables, sensaciones que realmente no quiero tener, que no quiero seguir sintiendo, ¿sí? Ahora, yo las estoy sintiendo, claro está, debo sentirlas. Y ahora, es muy importante sentirlas sin miedo, ¿no? Porque cuando las siento con miedo, pues lo más probable es que me quede con un poco de esa energía. Muy bien, entonces ahí es cuando entro a trabajar ese chakra, ¿no? A extraer toda esa energía densa, a extraer toda esa energía que está ahí bloqueando, enfriando ese chakra. Recuerda que una energía fría puede ser símbolo de que está muy quieto, casi que cerca de la muerte, ¿no? No la persona, sino esa energía, ¿sí? Esa energía, ese chakra. O sea que si está muy frío puede significar que está congelado, que está detenido, que está parado, que no está circulando. Entonces, por ejemplo, en un chakra corazón que esté demasiado frío, que esté demasiado bloqueado, pues eso significa que puede estar enfriando esa energía del amor, que tal vez ya esa energía del amor ya no esté funcionando, se esté apagando, tal vez se esté llenando de odio, de rencor. Y realmente no queremos, y estoy seguro que realmente el paciente no quiere continuar con eso a fondo. Entonces buscamos extraer todas esas energías densas. Muy bien. Bueno, seguimos dando respuestas. Otra de las preguntas es si una persona tiene varios bloqueos o tiene varias zonas que trabajar. ¿Qué hago? ¿Trabajo una? ¿Trabajo varias? ¿Qué debo de hacer? Esto depende mucho de la persona con la que esté trabajando. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas que son mucho más fuertes, que tienen mucha más energía, son personas que salen de pronto a hacer ejercicio, que tal vez hacen yoga, que hacen qigong, que hacen tai chi, que hacen, bueno, muchos movimientos energéticos o por lo menos físicos. Entonces son personas que energéticamente van a tener bueno, van a tener más vitalidad, más energía y de pronto yo podría en esas personas trabajar dos cirugías en un mismo día o en un mismo momento, ¿sí? En una misma sesión. Una primero, termino, cierro y me voy a la otra, ¿cierto? De esta manera, pues yo podía hacerle dos sesiones a una misma persona. Si yo veo que es una persona, por ejemplo, que al otro día tiene una gran jornada, tiene que hacer un trabajo fuerte, son personas que hacen trabajos muy fuertes o que tienen que pensar mucho o tienen una actividad laboral muy pesada, pues tampoco sería conveniente hacer dos cirugías astrales al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a debilitar un poco su campo energético y yo no quiero que la persona al otro día se sienta débil o que se agote más o va a requerir una gran gasto energético en sus actividades, entonces tal vez disminuya sus funciones. Entonces por eso se recomienda normalmente hacer solo una cirugía astral y después a los 2 o a los 3 días volvemos a hacer la otra, ¿sí? O las otras. Entonces darles un lapso mínimo de 24 horas, pero ideal que se le dé un lapso de 48 horas para que ese campo energético se restaure, ¿no? Igual que una cirugía física. Imagínate, por ejemplo, que te hacen una cirugía en una rodilla de una vez. Pues bueno, tú dices, con una muleta, la persona podría caminar, podría moverse. Pero imagínate que tienes en las dos rodillas y te hacen cirugía en las dos rodillas. Pues ya te vas a movilizar un poco menos, te van a doler las dos piernas, en fin.
Ahora, imagínate que te hacen en las dos rodillas y te hacen en el cuello, entonces ya no vas a poder caminar bien y aparte no vas a poder mover el cuello, entonces va a ser un poco incómodo, ¿sí? Va a necesitar más tiempo, va a ser más dificultoso para ti. Ahora, energéticamente, porque sea en el campo áurico y porque tal vez no lo veamos, no significa de que sea algo folclórico, ¿no? Estamos hablando de que hay dos cortes energéticos y que hay dos zonas efectivamente que recuperarse y que también necesitan un tiempo para hacerse. Porque también van a ver, aunque de pronto no se vea físicamente y no se sienta dolor, aunque algunas personas pueden sentir unas pequeñas molestias, cosquilleos, pero sí puede haber un mayor consumo energético ahí para recuperar esa zona. O tal vez unas pequeñas fugas mientras esa zona sana correctamente. Ahí es muy importante el cuidado, ¿no? Por ejemplo, si tuvieses una cirugía astral en cualquier zona del cuerpo, es muy importante que no vayas a ir a exponerte a lugares donde puedas contaminarte fácilmente. Por ejemplo, si tienes una cirugía astral en alguna zona del cuerpo, no vayas a ir digamos, a un motel, ¿sí? Porque podrías de pronto afectarte. Digamos que los moteles a veces también se cargan mucho energéticamente. Digamos también no ir a lugares como cementerios, funerarias y demás, porque son zonas muy frías y como hay una herida todavía que necesita sanarse, pues puedes recoger ese frío o ciertas energías en esa zona. Ahí es importante, bueno, también hablemos de discotecas, bares y demás, ¿no? Es importante que en esa zona, si por X o Y motivo tienes que exponerte, o sea, tienes que ir sí o sí, tienes que ir, entonces es importante que hagas un cierre energético en esa zona. ¿Cómo hago un cierre energético? Es muy sencillo. Una de las formas sencillas es, por ejemplo, coger un marcador y puedo hacer un símbolo de protección. ¿Qué símbolo de protección puedo hacer? Por ejemplo, puedo hacer una estrella de 5 puntas. Sé que de pronto muchos tienen temas ahí con las estrellas de 5 puntas, pero son estrellas de protección. ¿Sí? Manejan los 4 elementos y la energía espíritu representa al hombre, en fin. Entonces puedo hacer la estrella de 5 puntas, puedo hacer la estrella de David, puedo hacer el símbolo del arcángel Miguel, por ejemplo, y bueno, cualquier símbolo de protección, incluso un símbolo Reiki, podría ser por ejemplo el Seijiki, podrías hacerlo en esa zona para que esa zona esté protegida o esa cirugía esté protegida. Eso deberíamos hacerlo. Si es una zona donde puedes, por ejemplo, colocar un cordón rojo, también lo podrías hacer. Digamos, si fue en la muñeca, yo puedo colocar un cordón rojo con la intención de protección y va a proteger mi zona, ¿sí? Eso podría hacerlo. También podría dibujar símbolos con un aceite consagrado, por ejemplo, con un aceite bendecido, si tienes un aceite bendecido por un gurú o por un padre, por un cura o por ti mismo, puedes hacerlo. Y bueno, cualquier elemento de protección, incluso podrías colocar una laminita, por ejemplo, que tenga un símbolo de protección. O hacer un campo de protección alrededor de ti, hacer un círculo de protección, colocar de pronto un poco de azufre, una pizca de azufre en tus zapatos o en esa zona también una pizca de azufre y demás. O sea, puedes utilizar un elemento de protección. Una de las preguntas más controversiales para mí es si puedo hacer cirugía astral. Ahora, te respondo de la siguiente manera. Cuando hacemos una cirugía física, ¿sí? Bueno, una cirugía astral, pero el paciente está aquí físicamente, yo debo tener la capacidad de sentir dónde está esa masa energética. Debo tener la capacidad de ubicar cuál es el chakra que está bloqueado y qué hay en ese chakra, ¿cierto? ¿Qué más hay? ¿Qué tipo de energía hay? Ya tengo esa capacidad de sentir. Te recuerdo acá que esto no te lo va a dar un libro, no te lo va a dar un video. Esa sensibilidad te la va a dar
tu práctica constante, ¿sí? El estar tocando, el estar percibiendo. La única forma, por ejemplo, de sentir que el agua está caliente es metiendo metiendo la mano en el agua, ¿sí? Si quiero saber si el agua está fría, debo meter mi mano en el agua fría y sentirla. Ahora, debo ser capaz de percibir cuál de esas aguas es la fría y es la caliente. Entonces debo practicar más, sentir más, incluso sin tocar esas aguas. Entonces yo por encima del agua toco esa agua, o sea, toco ese campo energético del agua y podría percibir si está caliente, está fría, está tibia, cómo está. Eso mismo debo aprender a hacer con el campo energético, sentir cuáles son las zonas que están realmente frías, calientes, cuáles hay energías densas, porque es que no hay una forma, no hay una etiqueta ahí que aparezca, ¿sí? Que me diga, mira, aquí estoy frío, aquí estoy bloqueado, aquí tengo una larva. No, no la hay. Yo tengo que ser capaz de sentirlo, de percibirlo, de experimentarlo. Y esto lo voy a hacer únicamente a través de la práctica, de la experimentación con pacientes, con más pacientes, con más pacientes, con más pacientes. ¿Por qué? Porque es la única forma que hay, ¿sí? No hay más. Yo no puedo colocarte un chip para que tenga la capacidad de sentir eso. No, tienes que ir tú practicando, porque no es, digamos que ya está la teoría, pero ahora tienes que tú sumergirte y empezar a experimentar dónde está realmente eso. Y cuando ya seas capaz de sentir todo eso, de identificar todas esas patologías que puede tener el paciente, ¿sí? Cuando ya seas capaz de eso, entonces ya ahí sí podríamos hablar de hacer una cirugía astral a distancia. ¿Por qué? Porque es que tienes que sentir al paciente, ¿sí? Si el paciente está, por ejemplo, digamos yo ya aquí estoy en Bogotá y mi paciente está en Santa Marta, no es que voy a colocar un muñequito, un dibujito y voy a hacer aquí cirugía astral y ya. No funciona así realmente. Yo debo sentir, ¿sí? Debo ubicar todos mis elementos como si fuese a hacer una cirugía astral realmente, ¿sí? Debo conectarme con ese paciente. ¿Qué significa conectarme con ese paciente? Sentir la energía de ese paciente, como si estuviese el paciente aquí mismo. Porque recuerda que no voy a trabajar su campo energético, su campo físico, su cuerpo físico. Yo no voy a sentir sus músculos ni su piel. Lo que voy a sentir es su campo energético, su aura, sus chakras, sus centros de energía, todo su campo energético. Entonces, cuando estoy trabajando a distancia, lo que decía ahorita, mi paciente está en Santa Marta, yo debo concentrarme mucho, ir hasta donde está el paciente, ¿sí? Ir allá, sentirlo, tocar su campo energético, mirar qué es lo que está pasando en él, mirar dónde están sus bloqueos, ¿sí? Cuando ya encuentre eso en el paciente, solo hasta cuando ya haya detectado dónde está esa masa energética que quiero quitar, dónde está ese bloqueo energético, ¿sí? A distancia, debo hacerlo a distancia. Cuando ya tenga eso, entonces sí voy a proceder a hacer la cirugía astral. Ahora, yo estoy aquí, el paciente está allá, ¿cierto? Entonces, como yo debo visualizarme allá, verme allá, y no solamente visualizarme, es estar allá, ir energéticamente hasta allá y llevar esas herramientas, llevar ese cristal. Entonces, yo tengo mi cristal físico, pero energéticamente también tengo ese cristal físico. Entonces, yo voy allá energéticamente con mi cristal físico, con esa punta de cuarzo y hago mi proceso. Debo colocar energéticamente esos dos cristales separadores, debo colocar energéticamente esa amatista en su mano izquierda, ¿sí? Debo llevar ese catalizador también, ¿cierto? Entonces debo tener esa capacidad y si ves es mucho más exigente. No es simplemente hacer un dibujito o utilizar un muñequito y ya está. No, requiere un poco más de trabajo. Yo te diría, sinceramente, requiere mucho más trabajo. Porque si aún no eres capaz de sentir aquí físicamente lo que el paciente tiene, olvídate que vas a poder hacer una cirugía astral a distancia. Va a ser muy complejo realmente. Entonces, primero aprende, ese es mi consejo, aprende a sentir energéticamente
al paciente, estando el paciente físicamente aquí. Después ya sí puedes irte a hacer una cirugía astral a distancia. Y para eso efectivamente hay muchas prácticas, ¿no? Que más adelante tendré ya un curso o un mini curso especialmente para esto. Pero necesito por lo menos que hayas practicado, necesito por lo menos que hayas experimentado con 100 pacientes por lo menos, ¿sí? Que hayas sentido 100 tipos de energía y que hayas tenido la capacidad de percibir en cada una de ellas algo diferente para poder hacer realmente como este avance. Porque es que con un solo paciente no hemos hecho absolutamente nada, ¿sí? Eso se trata de estar practicando, de estar haciendo. Y entre más pacientes tengas, más experiencia vas a tener. Pero no solamente tener pacientes por tenerlos, ¿sí? Sino que realmente pacientes con los que tú conscientemente hayas experimentado con cada uno de ellos. O sea, que a cada uno de ellos realmente hayas sentido, realmente hayas encontrado, hayas sentido una diferencia. Sientas ese bloqueo energético cuando pasas la mano y te jala o te chupa energía, ¿qué sucede ahí? Y después que hiciste la cirugía astral, o sea, que quitaste eso, logres sentir que realmente hay un cambio, ¿sí? Porque si yo quité algo que estaba obstaculizando, pues después debo ser capaz de sentir de que ya no está, de que ya fluye, de que ya hay más armonía. Por ejemplo, un chakra que está bloqueado, hablemos de un chakra de garganta. Tuve la capacidad de sentir que estaba bloqueado, que había una energía densa acá, que eso estaba fluyendo lentamente, que tal vez estaba muy frío. Y bueno, quité esa frialdad, quité esa energía que está bloqueando. Cuando ya hice el proceso de limpieza, que ya finalizó todo, ahora trato de sentir y siento la diferencia. Debo ser capaz de sentir la diferencia. Es como cuando riegas, digamos que hay un... Imagínate una cartulina blanca, ¿cierto? Y ahora echas tierra o un polvo negro sobre la cartulina. Entonces digamos que vistes. Ah, esta cartulina tiene un polvo negro, está sucia esta cartulina, ¿sí? Entonces la limpias, retiras todo ese mugre, toda esa basura, toda esa tierra que tienes ahí o ese polvo negro, lo retiras. Ahora debes ser capaz de ver que ya no hay ese mugre en la cartulina, que esa cartulina está limpia nuevamente, que está blanca, ¿sí? Entonces asimismo debo ser capaz de sentir el campo energético de la persona después que hice un proceso, porque si no, pues ¿cómo compruebo de que he hecho algo? ¿Cierto? Entonces siento ese chakra nuevamente y digo, ah, ok, está circulando más, hay mayor movimiento energético ahí, ya no se siente tan frío, ahora se siente más cálido, hay más calorcito, se siente bien, genera buenas sensaciones, ah, ok, hubo un cambio. Entonces tienes que ser capaz de percibir y de sentir todo eso. ¿Para qué? Para que avancemos realmente. Si logras sentir eso, ya después con esas prácticas vas a ser capaz de avanzar en la cirugía astral a distancia. Porque ya empezamos a utilizar otra parte de nuestras capacidades, otra parte, podríamos decir, otro de nuestros cuerpos, otra de nuestras creaciones. Pero tenemos que ir en un avance progresivo, ¿no? No es que ya salté a hacer cirugía astral a distancia. No, todavía no se puede, pero vamos poco a poco, ¿sí? Es como querer poner a un bebé de 3 meses o de 2 meses a saltar o a correr, o sea, no va a poder. Tiene que ir primero gateando, fortaleciendo sus debilidades, o sea, haciendo fuertes sus músculos, sus articulaciones, equilibrando, mejorando el equilibrio, la estabilidad, la concentración, la fuerza y demás, hasta que ya pueda ir dando nuevamente pasitos y ya pueda correr y ya después sí pueda saltar. Entonces es mucho más fácil de caminar a correr que de no hacer nada a querer correr, ¿cierto? Entonces vamos progresivamente, eso de paciencia sí, pero entre más practiques mucho mejor. Recuerda que si solo has tenido un paciente en 6 meses o en 3 meses o en un mes, digamos que no has tenido nada todavía, debes practicar más. Al comienzo practica con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares.
¿Y qué es lo primero que vas a practicar? Sentir primeramente, sentir y corroborar, comprobar de que eso que sentiste realmente está en el paciente. ¿Cómo así? Sí, si yo siento, por ejemplo, que aquí hay algo, o aquí en Anahata hay algo, que hay algo, hay frío, que hay algo, no sé, pesado, pues hablo con el paciente. Mira, hay algo acá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahí en la parte del amor? ¿Cómo te sientes ahí en la parte eh, sí, relacionada con el amor, con el corazón, con la respiración, con el vivir, con la vida? ¿Qué hay ahí? Entonces el paciente tal vez te cuente, mira, no sé, es que tengo rabia, tengo odio, tal cosa. Entonces ya empiezas a asociar y empiezas a ver de que esto es real, de que no es mentira, ¿sí? De que eso que está pasando y energéticamente repercute físicamente. Entonces te invito a que sigas practicando más y más, que avances en la práctica para que vayas cogiendo más y más experiencia. Ojalá tengas 3, 4, 5 pacientes al día y ojalá todos los días, porque eso te va a dar mayor experiencia y más rápido. Y muy bien. Otra de las preguntas que me hacen bastante es, ¿a quién puedo hacer cirugía astral? ¿Puedo hacer cirugía astral a niños? ¿Desde qué edad puedo hacer cirugía astral? A mujeres embarazadas puedo hacer cirugía astral. Entonces, puedo hacer cirugía astral a todas las personas. Es importante aquí, siempre, yo soy amigo del péndulo, ¿sí? Siempre he utilizado el péndulo, me gusta utilizarlo. Primero pregunto, por ejemplo, sin el péndulo y luego confirmo con el péndulo. ¿Para qué? Pues para que haya más certeza, sencillamente. Y pregunto, entonces, si hay una persona, por ejemplo, un niño, yo hago cirugías a los niños, desde que haya un bloqueo energético, desde que haya una masa energética, se le puede hacer cirugía astral a un niño, ¿sí? No hay ningún inconveniente, porque estamos trabajando sobre una masa que está obstaculizando su flujo energético. Debo retirar esa masa efectivamente para que ese flujo energético se restablezca, para que circule nuevamente. Entonces sí puedo hacer cirugías astral en un niño. Incluso en bebés también puedo hacer cirugía astral. Si yo detecto que hay una masa energética o hay un bloqueo energético, yo puedo hacerlo en un bebé. No habría ningún inconveniente. Ahora, testeo con el péndulo. ¿Puedo hacerse? ¿Debo hacerle la cirugía astral a este bebé? Sí. El péndulo me dice sí, perfecto. Entonces hago la cirugía astral a ese bebé. No hay ningún inconveniente. La otra pregunta, ¿puedo hacer a mujeres embarazadas? Sí, efectivamente puedo hacer a mujeres embarazadas. Ahora, cuando voy a hacer cirugía a una mujer embarazada, debo tener exactamente claro a quién voy a hacer la cirugía, ¿sí? Si es realmente a la mujer embarazada o si es al feto, ¿sí? Si es ese bebé que viene en camino. ¿Por qué? Pues uno, para tenerlo claro y saber exactamente sobre qué estoy trabajando. Porque muchas veces, digamos que la cirugía astral me sale o detecto que hay una masa energética o en el abdomen o en la zona lumbar o en el sacro, ¿sí? O en determinada zona de la espalda baja. Entonces yo debo definir claramente si esa masa es de la madre o es del bebé, ¿cierto? ¿Por qué esto? Pues uno, porque para actuar sobre la madre, ¿sí? Una de las respuestas que les doy a veces es, si hay que hacer cirugía astral, hazla, pero trata de no tocar el vientre, que no sea en el vientre, que no sea en la zona lumbar. Si es en esa zona, mejor déjalo quieto. ¿Por qué digo esto? Porque es ideal, principalmente lo hago para aquellas personas que apenas están empezando. Necesito que tengan un poco más de experiencia, eso es lo que busco, que haya un poco más de experiencia y después sí voy a hacerle a personas que estén embarazadas en esa zona del abdomen. ¿Para qué? Para no afectar al bebé o estar seguro de que voy a hacer cirugía astral al bebé o a la madre. Entonces, si la madre tiene una masa energética, digamos, en la cabeza, porque piensa mucho, porque tiene muchos problemas, porque está muy bloqueada o porque le han enviado una energía, pues puedo trabajarla fácilmente, sin ningún inconveniente. Pero si hay en la barriguita o en esa periferia, en ese perímetro abdominal, pues primero consulto.
si esa masa es del bebé o de la madre, ¿sí? Si tengo experiencia ya, eh, me voy a ir entonces a trabajar. Si descubro, por ejemplo, que es en el bebé, ¿sí? Debo ubicar en el bebé dónde está la masa, dónde está esa masa energética y por qué se está generando. Muchas veces esas masas energéticas en los bebés se generan ¿por qué? Porque la madre de pronto ha tenido ciertos traumas, de pronto hay personas, bueno, hay madres que de pronto son drogadictas, entonces se meten a ciertos lugares, muchas veces en ese proceso el bebé pudo haber recibido un golpe, algo otras veces de pronto es una madre que es muy sana, pero entonces ha tenido problemas con su esposo, o de pronto a veces madres que han tenido intenciones de aborto, o que el bebé ha sido rechazado y demás. Entonces todo eso van a generar masas en eso y muchas otras cosas más, ¿no? No es únicamente eso, muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo debo tener una mayor concentración porque debo irme allá a esa barriguita, tratar de sentir el bebé, ubicar en qué zona está esa masa del bebé y extraer con mucho cuidado, como tratando de entrar más profundo a sentir realmente el bebé. Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿Dónde voy a colocar los cristales? ¿Dónde voy a hacer ese proceso? Los cristales los vas a colocar en la zona donde sientas la masa externamente de su abdomen o de su espalda, ¿sí? Por ejemplo, si es en su abdomen, pues colocas la persona, a la mujer boca arriba, a la madre boca arriba y colocas los cuarzos, ¿sí? Aquí estaría respondiendo otra pregunta, ¿no? Otra pregunta que me hacen normalmente y es, ¿cómo hago para colocar cuarzos, los cuarzos acá? ¿O cómo hago para colocar los cuarzos acá? Bueno, acá es sencillo, no habría problema. ¿Cómo hago para colocar los cuarzos acá? Igual, si coloco a la mujer boca arriba, entonces está la barriguita y más cuando tienen ya 6 meses en adelante, que son barriguitas más pronunciadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esparadrapo microporo y voy a adherir esos cuarzos protectores. Los voy a pegar un poquito, simplemente, para que se mantengan ahí, ¿sí? Los adhiero un poquito, o bueno, los adhiero, los dejo ahí y ahí hago el proceso, ¿sí? Entonces recuerda, lo ideal es que trates de entrar, visualizar cómo ese cuarzo llega allá donde está esa masa realmente y retirarla, ¿sí? Debes hacer un proceso de mucha visualización y concentración. Por eso es que a veces prefiero que tengas más experiencia para que realmente sepas qué estás haciendo, ¿sí? Tengas más pulso, tengas más sensibilidad y demás. Otra de las preguntas que me hacen con respecto a esto es con los animales. El gatico, el perrito, no sé, hay personas que así tienen una gallinita o tienen un patico y en fin, muchos animalitos que podríamos ya tener domesticados, ¿cierto? Entonces, en los animales, pues vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con ellos? Que con ellos sí tiene que hacer el proceso mucho más rápido, no hacer todo un ritual, ni pedirles a ellos que respiren, ni que... No, los acuestas o te los colocas ahí un momentico, colocas los cuarcitos, trata de pronto de tener el adhesivo para que se sostengan las piedritas si es posible, y vas un poco más rápido, retiras y sacas y ya, retíralo más, tratas de cerrarlo más pronto. ¿Por qué? Porque él se va de pronto, como son más sensibles, se van a fastidiar un poco y se van rápido. O cuando ya se siente bien, simplemente se paran y se van. Entonces debe ser un poquito más rápido con ellos. Por eso es importante que haya mucha práctica primero. Una de las cosas que a veces recomiendo es que practiquemos con un muñeco, con una muñeca, con una fruta, por ejemplo. A veces escoger, tratar de hacer cirugía astral, por ejemplo, a un banano, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para colocar esos cuarcitos ahí sobre el banano? Y tengo que ingeniármelas, tengo que generar una creatividad. Muchas veces, por ejemplo, lo que yo hago con, digamos, en el caso de un banano o una naranja o una mandarina, es ubicar, primero buscar piedritas
que no sean redondas totalmente porque se van a rodar, sino que sean planitas, ¿sí? Para que puedan sostenerse más, me generen una mejor estabilidad. Entonces, ¿qué hago? Uno, no separarlas tanto. Por ejemplo, que es otra de las preguntas que me hacen. ¿Cómo hago en la garganta? Pues sencillo, la separas hasta aquí, ahí la colocas y la sostienes con un esparadrapo, ¿cierto? Entonces cuando viene el momento, digamos que hay dos momentos, ¿cierto? Uno cuando separo, cuando llevo hacia los extremos, luego cuando junto y separo. Entonces debo dejarlas, digamos que la mayor dificultad está cuando las separo. Debo dejarlas adheridas ahí. Cuando ya las dejo ahí adheridas, entonces hago mi proceso. El tema aquí es adherirlas con el microporo. Lo otro que hago, por ejemplo, porque son experimentos que ya he realizado, simplemente como buscando las diferentes dificultades que se podrían generar, digamos en un bebé, en un animalito, y además con los pacientes, ¿no? Con los pacientes porque a veces encontramos que hay que hacer cirugía astral en ciertas zonas donde es muy difícil colocar, por ejemplo, unos cristales. Entonces, por ejemplo, esta zona del hombro, en el manguito rotador, hay una masa ahí, una energía ahí, y aquí es mucho más difícil colocarlo. Entonces, ¿qué hago? Lo adhiero simplemente, lo pego. Y ahí hago el proceso. Otra de las cosas que normalmente hago es utilizo dos basecitas, por ejemplo, dos cajitas de cartón o dos basecitas de madera que pueda colocar más o menos en esta zona, ¿sí? Las coloco aquí, entonces yo hago mi separación, junto los cristales y los separo y los dejo sobre las basecitas para que no se me caigan, sino que quedan sobre las basecitas. Luego cierro y separo al otro lado. Eso mismo hago cuando hago en la zona de la coronilla, ¿sí? En este caso. Por ejemplo, en la zona de la coronilla, una de las cosas que yo hago es colocar un cojín acá que me apoye, ¿sí? Coloco, el paciente está acostado, imagínense el paciente acostado, coloco un cojín, ¿sí? O una cajita cerquita. Entonces yo lo que hago es hacer el proceso, separo, entonces cuando separo dejo una piedrita abajo y la otra la subo hasta la frente, hasta aquí. Hago mi proceso ahí, luego ¿qué hago? Separo y lo llevo encima de la cajita, ¿cierto? Y ahí hago todo mi proceso de extracción. Siempre hay una forma de hacerlo. El tema es la limitación que nosotros ponemos. Pero siempre recuerda que la intención principal es separar. La intención de separar. Porque incluso podríamos tener unas especies de pinzas o ganchos energéticos. Es algo creado por mí o unos alfileres que me puedan sostener ahí energéticamente esa capa, valga la redundancia, energética. Otra de las opciones que tengo, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, si es aquí en Ajna Chakra, yo separo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podrían de pronto caerse. Entonces yo lo que hago es que las separo y las llevo hasta el borde de la camilla. Entonces las coloco aquí de esta manera y las dejo acá, ¿sí? Espero haya sido lo suficientemente gráfico para que esto nos quede muy claro, pero siempre tenemos como ayuda, ¿no? No siempre tiene que estar aquí algo que me pueda, que no lo puedo hacer porque aquí se caen. No, siempre hay una opción, siempre hay maneras, siempre hay formas de lograrlo hacer. Bueno, yo creería que ya aquí tendríamos ya como todas las preguntas con sus respuestas. Espero que esto les ayude a ampliar un poco más el tema de la cirugía astral y esta fantástica herramienta que nos va a ayudar muchísimo en la recuperación de nuestros pacientes, ayudarlos a que avancen a una mejor salud energética y por lo tanto una mejor salud física. Muy bien, nos vemos entonces en un próximo video. Éxito para todos.